se manifiesta muy claramente, por ejemplo, entre el centro y periferia, en muchas de las ciudades. Los centros con mejores equipamientos urbanos y la periferia más escasos, ¿no? Entonces vemos que si nada más le entramos por el lado de la escala, ya tenemos ahí, y estas escalas se combinan, todos vivimos en el planeta, en una región, en un país y en una ciudad. Y estas escalas interactúan mutuamente. Por lo tanto, el espacio lo podemos entender como un instrumento de la generación y o atenuación de las desigualdades sociales. Cosa que creo que en las políticas públicas, como decía, hasta recientemente están poniendo atención. Se han puesto atención en dónde ubicar las cosas, pero con criterios no de justicia, sino con criterios de eficiencia u otros, ¿verdad? Y no necesariamente de justicia social. La justicia social, ya para casi ir concluyendo, algunos autores identifican entre 4 y 5 tesis de lo que puede ser la justicia espacial. Primero es el mecanismo binario de la justicia espacial, es decir, tenemos dos cosas que suceden: una desigual distribución de la población, o sea, la población no se distribuye de manera homogénea en el territorio. Vamos a encontrar zonas, enclaves, donde encontraremos poblaciones con ciertas características, y a medida que nos movemos, esas características van cambiando. Y la otra es la desigual distribución de los recursos. Entonces tenemos dos procesos, que ese desajuste espacial puede atenuar normalmente ese mecanismo, ¿verdad?, de cómo se construye la ciudad o el territorio. Tiene como resultado una serie de injusticias en ese desajuste entre las necesidades, cómo se distribuyen las necesidades y cómo se distribuyen los recursos satisfactorios de esas necesidades. La segunda tesis es la dialéctica espacial en la justicia social, es decir, lo social produce lo espacial, no es el espacio no es algo preexistente, es la social quien se encarga de construirlo. Por lo tanto, si lo espacial la organización espacial genera injusticia, es porque la estructura y la dinámica social lo produce. Y eso nos evita un poco olvidarnos de estos determinismos espaciales y más bien poner la atención a lo social. Lo segundo es lo espacial reproduce en parte, o sea, no produce, pero reproduce lo social. También el espacio no es inerte, también acentúa y genera estas desigualdades en lo social. Tercera tesis que podemos enunciar es la independencia o interdependencia entre lo espacial y lo social. Lo espacial, efectivamente, la hipótesis es que es necesario tomarlo en cuenta para atenuar la justicia, pero no es suficiente. O sea, sino que volveríamos a caer en este determinismo espacial. Son las estructuras, las instituciones y la forma de cómo se organizan de que tiene que ser. Y lo último es, muchas de las teorías sobre la justicia son teorías que se apoyan en la filosofía y tratan de generar visiones universales de la justicia que puedan ser válidas en un lugar o en otro, y que puedan ser atemporales, lo más posible. Consideramos de que la justicia espacial, al menos lo que se ve en los trabajos, toma claramente el contexto geográfico e histórico de la sociedad en la que se está ubicando. Por eso trata de trabajar, ubicarse entre este asunto universal y singular de la situación. Un ejemplo de esto es este asunto de segregación socioresidencial, que es básicamente esta distribución desigual de la población versus cómo se podría implicar entre la justicia espacial y que se pueda tener por medio de estrategias de accesibilidad a los recursos urbanos. Esto nos lleva a un concepto que puede ser interesante, que es el asunto del capital espacial, como este conjunto de recursos en los cuales las personas o la colectividad tiene potencial al acceso y que son derivados de las ventajas de su localización.
vamos a empezar a hablar de personas que tienen un mayor capital espacial y que favorece abordar de esa manera la justicia. Hay muchos ejemplos, innumerables ejemplos que podemos hablar sobre justicia. Aquí es uno que tenía a la mano, que es justamente las escuelas superiores en la zona metropolitana. Aquí estamos caracterizando dónde está el abandono escolar. Hay muchas razones por qué uno abandona y solamente identificamos el abandono escolar por razones de distancia, o sea, que es meramente espacial. Vemos, ahí, así a simple vista, pues bueno, hay casi un patrón centro-periferia en el asunto donde hay una mayor proporción de jóvenes que dicen que abandonaron la escuela porque están muy lejos. Eso es la distribución de la población, la distribución de las necesidades. Y si lo vemos, la distribución de los recursos, de los servicios, de los satisfactores, vemos un patrón prácticamente opuesto, ¿verdad? Justamente en donde está la oferta. Entonces, bueno, un elemento muy elemental y muy sencillo, con dos imágenes, nos sugieren que algo tiene que ver el espacio en este injusto acceso a la educación. Y así podemos enumerar muchísimos aspectos. Conclusión, consideramos que hay un rezago, que tenemos que recuperarlo en la integración de la dimensión espacial en la desigualdad, la justicia y la pobreza. La caracterización de la diferenciación tenemos que conocer mejor cómo se estructura socialmente el espacio de nuestras ciudades, regiones y nuestro país, para entender dónde están mejor las necesidades espacialmente. De esto ya hay ciertos avances. Caracterización de la distribución de los recursos urbanos, es decir, dónde están los satisfactores. Algunos mencionamos de hablar de una canasta básica territorial. Si la canasta básica es la lista de satisfactores, y si queremos integrar el espacio, ¿por qué no hablar de una canasta básica territorial? Y caracterización de la accesibilidad de recursos territoriales, es decir, cómo podemos ligar estas necesidades con estos recursos. Por último, integrar la noción de capital espacial, poder empezar, así como estamos hablando de justicia espacial, quizás poco a poco hablar este asunto de capital y cómo poder hacer un empoderamiento espacial de las personas, individual y agregado como una acción afirmativa. Definición de políticas territoriales bajo un enfoque de justicia espacial, cosa que está sucediendo gradualmente, como lo habíamos comenzado, y bueno, buscando entre las estrategias tratar de aumentar el capital espacial de hogares y personas. Y de manera empírica, ¿verdad? Sería bueno que las instituciones académicas o oficiales que se cargan de construir índices de pobreza, marginación, etcétera, pongan atención un poquito a un índice o algo de justicia espacial. Es decir, este desajuste entre la distribución de los recursos y las necesidades a diferentes escalas, regionales, urbanas, nacionales. Y bueno, con esto concluyo mi presentación y muchas gracias.